En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro segundo de los Macabeos. Primera carta. A los hermanos judíos que viven en Egipto, les saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén y en la región de Judea, deseándoles una paz dichosa. Que Dios os llene de bienes y recuerde su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Que a todos os infunda deseos de adorarle y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. Que abra vuestro corazón a su ley y a sus preceptos y os otorgue la paz. Que escuche vuestras súplicas, se reconcilie con vosotros y no os abandone en tiempos de desgracia. Esto es lo que estamos ahora pidiendo por vosotros. Ya el año 179, en el reinado de Demetrio, nosotros los judíos os escribimos así: en lo más grave de la tribulación que ha caído sobre nosotros en estos años, desde que Jasón y sus partidarios traicionaron la tierra santa y el reino, incendiaron el portón del templo y derramaron sangre inocente, suplicamos al Señor y hemos sido escuchados. Hemos ofrecido un sacrificio con flor de harina, hemos encendido las lámparas y presentado los panes. También ahora os escribimos para que celebréis la fiesta de las tiendas en el mes de Quisleu, el año 188. Saludo. Los que están en Jerusalén y en Judea, los ancianos y Judas, saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. Acción de gracias por el castigo de Antíoco. Salvados por Dios de grandes peligros, le damos rendidas gracias, como a quien nos ha guiado en la batalla contra el rey, ya que él ha arrojado fuera a los que combatían contra la ciudad santa. Pues cuando llegó a Persia su jefe, acompañado de un ejército, al parecer invencible, fueron desbaratados en el templo de Nanea, gracias al engaño tramado por los sacerdotes de la ciudad. Antíoco y con él sus amigos llegaron a aquel lugar como tratando de desposarse con la diosa, con objeto de apoderarse a título de dote de abundantes riquezas. Una vez que los sacerdotes del templo de Nanea las hubieron expuesto y que él se hubiera presentado con unas pocas personas en el recinto sagrado, cerraron el templo en cuanto entró Antíoco, abrieron la puerta secreta del techo y a pedradas aplastaron al jefe. Le descuartizaron y cortándole la cabeza lo arrojaron a los que estaban afuera. En todo sea bendito nuestro Dios, que ha entregado los impios a la muerte. El fuego sagrado es conservado milagrosamente. A punto de celebrar el 25 de Quisleu, la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informaros, para que también vosotros la celebréis como la fiesta de las tiendas y del fuego, aparecido cuando
ofreció sacrificios Nehemías, el que construyó el templo y el altar. Pues cuando nuestros antepasados fueron llevados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces, habiendo tomado fuego del altar, lo escondieron secretamente en una concavidad semejante a un pozo seco, en el que tan a seguro lo dejaron que el lugar quedó ignorado de todos. Pasados muchos años, cuando a Dios le pulgó, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó que buscaran el fuego los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido. Pero como ellos informaron que en realidad no habían encontrado fuego sino un líquido espeso, él les mandó que lo sacasen y trajesen. Cuando estuvo dispuesto el sacrificio, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que había colocado sobre ella. Cumplida la orden y pasando algún tiempo, el sol, que antes estaba nublado, volvió a brillar y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hacían oración. Todos los sacerdotes, con Jonatán, que comenzaban, y los demás, como Nehemías, respondían. La oración era la siguiente: Señor, Señor Dios, Creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso. Tú, Rey único y bueno, tú, solo generoso, solo justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros antepasados y los santificaste. Acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel. Guarda tu heredad y santifícala. Reúne a los nuestros dispersos. Da libertad a los que están esclavizados entre las naciones. Vuelve tus ojos a los despreciados y abominados, y conozcan los paganos que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que tiranizan y ultrajan con arrogancia. Planta a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Los sacerdotes salmodiaban los himnos cuando fue consumido el sacrificio. Nehemías mandó derramar el líquido sobre unas grandes piedras. Hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. Cuando el hecho se divulgó y se refirió al rey de los persas, que en el lugar donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego, había aparecido aquel líquido con el que habían santificado las ofrendas del sacrificio, Nehemías y sus compañeros. El rey, después de verificar tal hecho, mandó alzar una cerca y declaró sagrado el lugar. El rey recogía grandes sumas y las repartía a quienes querían hacer favores. Nehemías y sus compañeros llamaron ese líquido neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llamaba nafta. Jeremías esconde los utensilios del culto. Se refiere en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaran fuego, como ya se les indicó, y como el profeta, después de darles la ley, ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran en sus pensamientos cuando vieran ídolos de oro y plata y las galas que los envolvían. Entre otras cosas, les exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito como el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva en la que metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió así: Este lugar queda desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y les sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y apacentará
la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempos de Moisés. Y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado, se explicaba también cómo éste, dotado de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo. Como Moisés oró al Señor y bajó del cielo fuego, que devoró las ofrendas del sacrificio, así también oró Salomón y bajó fuego, que consumió los holocaustos. Moisés había dicho: la víctima por el pecado ha sido consumida por no haber sido comida. Salomón celebró igualmente los 8 días de fiesta. La biblioteca de Nehemías. Lo mismo se narraba también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías. Y también como para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. También Judas reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que sufrimos y que ahora están en nuestras manos. Por tanto, si tenéis necesidad de ellos, enviad a quienes os lo lleven. Invitación a la dedicación. Os escribimos a punto, ya que celebrar la purificación, bien haréis también en celebrar estos días. El Dios salvó a todo su pueblo, y que a todos otorgó la heredad, el reino, el sacerdocio y la santidad, como había prometido por la ley. El mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas partes donde estamos, en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes males y ha purificado el lugar. Prefacio del autor. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del más grande templo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo, de suerte que, aun siendo pocos, saquearon toda la región, ahuyentaron las hordas bárbaras, recuperaron el templo, famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor se mostró propicio hacia ellos con toda benignidad. Todo esto, expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, intentaremos nosotros compendiarlo en uno solo, porque al considerar la marea de números y la dificultad existente por la amplitud de la materia, para los que quieran sumergirse en los relatos de la historia, nos hemos preocupado por ofrecer algún atractivo a los que deseen leer, facilidad a los que gustan tenerlo de memoria y utilidad a cualquiera que lo lea. Para nosotros, que nos hemos encargado de la fatigosa labor de este resumen, no es fácil la tarea, sino de sudores y desvelos, como tampoco al preparar un banquete y busca el provecho de los demás le resulta esto cómodo. Sin embargo, esperando la gratitud de muchos, soportamos con gusto esta fatiga, dejando al historiador la tarea de precisar cada suceso y esforzándonos por seguir las normas de un resumen. Pues, así como arquitecto de una casa nueva, corresponde la preocupación por la escritura entera y, en cambio, al encargado de la encáustica y pinturas, el cuidado de lo necesario para la decoración, lo mismo me parece de nosotros: profundizar, renovar las cuestiones y examinar punto por punto corresponde al que compone la historia. Pero buscar concisión al exponer y renunciar a tratar el asunto de forma exhaustiva debe concederse al divulgador. Comencemos, por tanto, desde ahora la narración. Después de haber abundado tanto en los preliminares, pues sería absurdo abundar en lo que antecede a la historia y ser breves en la historia misma. Llegada de Heliodoro a Jerusalén.
Mientras la ciudad santa era habitada en completa paz y las leyes guardadas a la perfección, gracias a la piedad y al aborrecimiento del mal del sumo sacerdote Onías, sucedía que hasta los reyes veneraban el lugar santo y honraban el templo con magníficos presentes, hasta el punto que Seleuco, rey de Asia, provenía con sus propias rentas a todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero un tal Simón, de la tribu de Bilgá, constituido administrador del templo, tuvo diferencias con el sumo sacerdote sobre la reglamentación del mercado de la ciudad. No pudiendo vencer a Onías, se fue donde Apolonio, hijo de Traseo, estratega por entonces de Celesiria y Fenicia, y le comunicó que el resto de Jerusalén estaba repleto de riquezas incontables hasta el punto de ser incalculable la cantidad de dinero, sin equivalencia con los gastos de los sacrificios, y que era posible que cayeran en poder del rey. Apolonio, en conversación con el rey, le habló de las riquezas que había tenido noticia. Entonces el rey designó a Heliodoro, el encargado de sus negocios, y lo envió con la orden de realizar la transferencia de las mencionadas riquezas. Heliodoro emprendió enseguida el viaje, con el pretexto de inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, cuando en realidad iba a ejecutar el proyecto del rey. Llegando a Jerusalén y amistosamente acogido por el sumo sacerdote y por la ciudad, expuso el hecho de la denuncia e hizo saber el motivo de su presencia. Preguntó si las cosas eran realmente así. Manifestó el sumo sacerdote que era depósito de viudas y huérfanos, que una parte pertenecía a Hicano, hijo de Tobías, personaje de muy alta posición, y que, contra lo que había calumniado el impío Simón, el total era de 400 talentos de plata y 200 de oro, que en ningún modo se podía perjudicar a los que tenían puesta su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Conmoción de la ciudad. Pero Heliodoro, en virtud de las órdenes del rey, mantenía de forma terminante que los bienes debían pasar al tesoro real. En la fecha fijada hacia su entrada para realizar el inventario de los bienes, no era pequeña la angustia de toda la ciudad. Los sacerdotes postrados ante el altar con sus vestidos sacerdotales suplicaban al cielo, el que había dado la ley sobre los bienes en depósito, que los guardaran intactos para quienes lo habían depositado. El ver la figura del sumo sacerdote llegaba a partir el alma, pues su aspecto y su color de amudado manifestaban la angustia de su alma. Aquel hombre estaba embargado de miedo y su cuerpo temblaba, mostrando así a los que le contemplaban el dolor que había en su corazón. De las casas salía el tropel de la gente a una rogativa pública, pues el lugar estaba a punto de caer en el oprobio. Las mujeres, ceñidas de sayal bajo el pecho, llenaban las calles de las jóvenes que estaban recluidas. Unas corrían a las puertas, otras subían a los muros, otras se asomaban por las ventanas, todas con las manos tendidas al cielo. Tomaban parte en la súplica. Daban compasión ver aquella multitud confusamente postrada y al sumo sacerdote angustiado y con honda ansiedad, mientras ellos invocaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos en completa seguridad los bienes en depósito para quienes los habían confiado. Heliodoro llevaba a cabo lo que tenía decidido. Castigo de Heliodoro. Estaba ya allí mismo con su guardia, junto al tesoro, cuando el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó en su grandeza,
de modo que todos los que con él juntos se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes, pues se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y guarnecido con riquísimo arnés, que, lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. El que lo montaba vestía una armadura de oro. Se le apareció además otros dos jóvenes de notable vigor, espléndida belleza y magníficos vestidos que, colocándose a ambos lados, le azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Al caer de pronto a tierra, rodeado de densa obscuridad, lo recogieron y lo pusieron en una litera. Al mismo que poco antes, con numeroso séquito y con toda su guardia, habían entrado en el mencionado tesoro, lo llevaban ahora incapaz de valerse por sí mismo, reconociendo todos claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía mudo y privado de toda esperanza de salvación a causa del poder divino, otros bendecían al Señor, que había glorificado maravillosamente su propio lugar, y el templo, lleno poco antes de miedo y turbación, rebosaba de gozo y alegría después de la manifestación del Señor Todopoderoso. Pronto algunos de los acompañantes de Heliodoro instaron a Onías a que invocara al Altísimo para que diese la gracia de vivir a aquel que yacía ya en su último suspiro. Temiendo el sumo sacerdote que acaso el rey sospechara que los judíos hubiesen perpetrado alguna fechoría contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se apareció otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria, y en pie le dijeron: Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, pues por él te concede el Señor la gracia de vivir, y tú, que has sido azotado por el cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios. Tras decir esto, desaparecieron. Conversión de Heliodoro. Heliodoro, tras ofrecer el Señor un sacrificio y al haber orado largamente a que le habían concedido la vida, se despidió de Onías y volvió con sus tropas a donde el rey. Ante todos daba testimonio de las obras del Dios grande, que él había contemplado con sus ojos. Al preguntar el rey a Heliodoro a quién convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió: Si tienes algún enemigo conspirador contra el Estado, mándalo allá y te volverá molido a azotes. Si es que salva su vida, porque te aseguro que rodea a aquel lugar una fuerza divina, pues el mismo que tiene en los cielos su morada, vela y protege aquel lugar, y a los que se acercan con malas intenciones los hiere de muerte. Así sucedieron las cosas relativas a Heliodoro y a la preservación del tesoro. Perversidad de Simón el administrador. El mencionado Simón, delator de los tesoros y de la patria, calumniaba a Onías como si éste hubiera maltratado a Heliodoro y fuera el causante de sus desgracias, y se atrevía a decir que el bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas y celoso observante de las leyes, era un conspirador contra el Estado. A tal punto llegó la hostilidad que hasta se cometieron asesinatos por parte de uno de los esbirros de Simón. Considerando a Onías aquella rivalidad era intolerable y que Apolonio, hijo de Menesteo, estratega de Celesiria y Fenicia, instigaba a Simón al mal. Se hizo llevar donde el rey, no porque pretendieran acusar a sus conciudadanos, sino que miraba por los intereses generales y particulares de toda su gente. Pues bien,
Veía que sin la intervención real era ya imposible pacificar la situación y detener a Simón en sus locuras. El sumo sacerdote Jasón introduce el helenismo. Cuando Seleuco dejó esta vida y Antíoco, por sobrenombre Epífanes, comenzó a reinar, Jasón, el hermano de Onías, usurpó el sumo pontificado. Después de haber prometido al rey en una conversación 360 talentos de plata y 80 talentos de otras rentas. Se comprometía además a firmar el pago de otros 150 si se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y una efebia, así como la de inscribir a los antioquenos en Jerusalén. Con el consentimiento del rey y con los poderes en su mano, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego. Suprimió los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Epolemo, el que fue enviado en embajada a los romanos para un tratado de amistad y alianza. Abrogó las instituciones legales e introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Así pues, fundó a su gusto un gimnasio bajo la misma Acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a educarse bajo el petazo. Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, que tenía más impío que de sumo sacerdote, ya que los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios. En cuanto se daba la señal con el gong, se apresuraban a tomar parte de los ejercicios de la palestra contrarios a la ley, sin apreciar en nada la honra patria. Preferían las glorias helénicas. Por esto mismo, una difícil situación los puso en aprieto y tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta embulaban y a quienes querían parecerse en todo, pues no resulta fácil violar las leyes divinas, así lo mostrara el tiempo venidero. Cuando se celebraron en Tiro los Juegos Cuadrianales, precedidos por el rey, el impuro Jasón envió embajadores como antioquenos de Jerusalén, que llevaban consigo 300 dracmas de plata para el sacrificio de Hércules. Pero los portadores, ante la inconveniencia de la acción, prefirieron no emplearlas en el sacrificio, sino en otros gastos. Así, el dinero que estaba destinado por voluntad del que lo enviaba al sacrificio de Hércules se empleó por deseo de los portadores en la construcción de las trirremes. Antíoco Epífanes, aclamado en Jerusalén. Apolonio, hijo de Menesteo, fue en vida a Egipto para la boda del rey Filemétor. Cuando supo Antíoco que aquél se había convertido en su adversario político, se preocupó de su propia seguridad. Por eso, pasando por Jope, se presentó en Jerusalén. Fue magníficamente recibido por Jasón y por la ciudad, e hizo su entrada entre antorchas y aclamaciones. Después de esto, llevó sus tropas hasta Fenicia. Menelao es nombrado sumo sacerdote. 3 años después, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación de asuntos urgentes. Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó con su aire majestuoso y logró ser investido de sumo sacerdocio, ofreciendo 300 talentos de plata más que Jasón. Provisto del mandato real, se volvió sin poseer nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien
el furor de un cruel tirano y la furia de una bestia salvaje. Jasón, por su parte, suplantador de su propio hermano y el mismo suplantado por otro, se vio forzado a huir al país de Amán. Menelao detentaba ciertamente el poder, pero nada pagaba del dinero prometido al rey, aunque Sóstrates, el alcalde del Acrópolis, se lo reclamaba, pues a él correspondía la percepción de los tributos. Por este motivo, ambos fueron convocados por el rey. Menelao dejó como sustituto del sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco y Sóstrates a Crates, jefe de los chipriotas. Asesinato de Onías. Mientras tanto, los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron porque sus ciudades habían sido cedidas como regalo a Antioquida, la concubina del rey. Fue pues el rey a toda prisa para poner orden en la situación, dejando como sustituto a Andrinaco, uno de los dignatarios. Menelao pensó aprovecharse de aquella buena oportunidad. Arrebató algunos objetos de oro del templo y se los regaló a Andrónico, y también logró vender otros en Tiro y en las ciudades de alrededor. Cuando Onías llegó a saberlo con certeza, se lo reprochó, no sin haberse retirado antes a un lugar de refugio en Dafne, cerca de Antioquía. Por eso, Menelao, a solas con Andrónico, le incitaba a matar a Onías. Andrónico se llegó a donde Onías y, confiado en la astucia, le estrechó la mano y le ofreció la diestra con juramento, persuadiéndole a que saliera del refugio, aunque Onías abrigaba sospechas, e inmediatamente le dio muerte, sin respeto alguno a la justicia. Por este motivo, no solo los judíos, sino también muchos de las demás naciones se indignaron y se irritaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey volvió de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad, junto con los griegos, que también odiaban el mal, fueron a su encuentro a quejarse de la injustificada muerte de Onías. Antíoco, hondamente entristecido y movido a compasión, lloró recordando la prudencia y la gran moderación del difunto. Encendido en ira, despojó inmediatamente a Andrónico de la púrpura y desgarró sus vestidos. Lo hizo conducir por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde tan impiamente había tratado a Onías, y allí hizo desaparecer de este mundo al criminal, a quien el Señor daba el merecido castigo. Lisímaco perece en una revuelta. Lisímaco había cometido muchos robos, sacrilegios en la ciudad con el consentimiento de Menelao. Como la noticia se había divulgado fuera, la multitud se amotinó contra Lisímaco, pero eran ya muchos los objetos de oro que estaban dispersos. Como las turbas estaban excitadas y en el colmo de su cólera, Lisímaco armó a cerca de 3,000 hombres e incitó una represión violenta, poniendo por jefe un tal Aurano, avanzado en edad y no menos en locura. Cuando se dieron cuenta del ataque de Lisímaco, unos se armaron de piedras, otros de estacas, y otros, tomando a puñadas cenizas que allí había, lo arrojaban todo contra las tropas de Lisímaco. De este modo, hirieron a muchos de ellos y mataron a algunos. A todos los demás los pusieron en fuga, y al mismo ladrón sacrílego lo mataron junto al tesoro. Menelao absuelto por dinero. Sobre todos estos hechos se instruyó proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por el Senado expusieron ante él el alegato. Menelao, perdido ya, prometió una importante suma a Ptolomeo
hijo de Dorimeo, para que persuadiera al rey. Entonces Ptolomeo, llevando al rey aparte una galería como para tomar el aire, le hizo cambiar de parecer, de modo que absolvió de las acusaciones a Menelao, el causante de todos los males, y en cambio condenó a muerte a aquellos infelices que hubieran sido absueltos aun cuando hubieran declarado ante un tribunal de escritas. Así que, sin dilatación, sufrieron aquella injusta pena los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo y de los vasos sagrados. Por este motivo, algunos tiros, indignados contra aquella iniquidad, prepararon con magnificencia su sepultura. Menelao, por su parte, por la avaricia de aquellos gobernantes, permaneció en el poder, creciendo en maldad, constituido en el principal adversario de sus conciudadanos.